Bien, amigos, estamos en vía Zoom en directo con el coronel Flavio Hinojosa Gaviria, un experto en el derecho internacional humanitario, con quien vamos a conversar un poquito sobre lo que significa la operación Chavín de Wanda. Hoy se conmemora el 25 aniversario de esta exitosa operación de rescate en la Embajada de Japón, que ha sido única en el Perú y una de las mejores en el mundo. Muy buenas tardes, Flavio. Muchísimas gracias, coronel, por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leslie. Coronel, sí, ¿lo tenemos en línea? Sí, recién se pudo reconectar y por favor la última parte no te escuché. Es que no te escuché la pregunta. Para nosotros, los militares, y para un peruano, es motivo pues, de profunda significación festejar 25 años de una operación militar exitosa, probablemente la más exitosa del mundo de tipo comando, en la cual no solamente fue una operación militar de rescate de rehenes, sino fue el rescate del sistema, lo que representa la democracia, el rescate de lo que es el principio de autoridad que debe tener un país, el rescate de valorar y dignificar a un país, de no transar, de no negociar jamás con terroristas. Y esto es una implicancia que todos los peruanos debemos tener siempre presente, porque en realidad lo que se combatió no fueron militares contra terroristas, fue el país, como Estado, como respuesta ante una amenaza latente que podía desestabilizar completamente al país, ¿no? Para mí es una reflexión importantísima. Digamos entonces que de manera comparativa o reflexiva, el rescate de la operación Chavín de Huántar fue básicamente al Perú de las garras del terrorismo, ¿no es cierto? Ya, esa es Completamente la de acuerdo. operación Chavín de Huántar. Así es. Independientemente del rescate a los 72 rehenes de la Embajada de Japón, en realidad tiene una significación mucho más amplia, ¿no? Se rescató al Perú de las garras del terrorismo. Lo que tú acabas de acotar, no negociamos con terroristas, ¿no? Y ese es el lema que se tiene, y ese es el principio más que un lema que tiene que subsistir en nuestros tiempos actuales. No se negocia con el terrorismo, bajo ningún Perfecto. contexto. Bajo ningún contexto. Bajo ningún contexto. Coronel, hoy se ha conmemorado en este acto solemne a los comandos de Chavín de Huántar y hubo un incidente, ¿no? Los comandos expresaron un poco su protesta a la llegada del presidente Castillo, no se pusieron de pie como manda el protocolo y 5 de ellos se retiraron del escenario y luego declararon a la prensa de que no están de acuerdo con el presidente Castillo, ¿no? Y que exigían su renuncia. ¿Qué opinión le merece este acto de los comandos? Lo que te voy a decir es un título personal, obviamente. Yo soy un oficial en retiro. Los oficiales que participaron, los comandos que participaron de la Operación Chavín de Guarda, también están en esta situación de retiro. Entonces, es ellos que legalmente no tienen la obligación que tiene un oficial que viste el uniforme de pararse ante el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos están en todo su derecho de poder manifestarse de la manera como lo han podido hacer. Eso implica que definitivamente podemos observar que hay conflictos, hay situaciones en las cuales ellos habrán podido evaluar, porque me imagino que lo han conversado, como una medida de protesta legítima que ellos tienen para hacerlo. Y como digo, no es una obligación legal que un oficial que ya no viste el uniforme tenga que pararse y cuadrarse ante el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias por esa opinión personal, lo cual me permite también ampliar la reflexión que usted acaba de iniciar hace unos momentos, y es lo que usted acaba de sostener. No se negocia con el terrorismo y lamentablemente desde esa perspectiva que nosotros venimos analizando sobre lo que ha pasado con los comandos de no pararse, de hacer este desaire, en realidad tiene mucho que ver con el tema del terrorismo, ¿no? Y es que este gobierno está, pues,
involucrado, ¿no? Indirecta, ideológica o posturas que tienen que ver con el pensamiento del Sendero Luminoso, de los tipes palominos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí viene el tema, porque si estamos hablando de una operación que justamente rescata civiles de las manos del terrorismo, y estamos en un gobierno que está teñido de estas ideologías, ¿no? Entonces, es evidente que ha habido ahí pues una colisión, ¿no? Esto, coronel, ha habido una colisión, una contradicción de cosas, sobre todo a la esencia misma de lo que significa la operación Chavín de Huántar, pienso yo, ¿no? Que algo de eso pudo haber pasado el día de hoy. Pero vayamos a la pregunta central, que es con relación al derecho internacional humanitario. Usted es un experto en el tema, y vamos a retroceder 25 años, ¿no? En en el año 97, ¿no? En el año 97, cuando se da esta operación, se pone en ejecución esta operación, se puede hablar en ese contexto de la aplicación del derecho internacional humanitario. Gracias. Tu pregunta es muy importante. Y para reflexionar, nosotros en esa época, el año 97, vivíamos en un conflicto armado. Estábamos en guerra con Sendero Luminoso, con el MRTA. Entonces, las normas que son aplicables en estas situaciones de conflictividad armada es el derecho internacional humanitario. Es por ello que se puede emplear fuerzas armadas con sus armamentos convencionales para enfrentar una amenaza. Y esta amenaza, vuelvo a repetir, era en el marco del derecho internacional humanitario, lo que le permitía un umbral de daño de lo que fuimos testigos todos los peruanos. Vimos una incursión armada con explosiones, con cargas explosivas, o una toma de instalación a la fuerza, a fuego y a movimiento táctico, tipo comando. Entonces vimos una operación militar. Entonces, esta operación militar, para que pueda ser en el marco normativo legal, tenía que hacerse definitivamente bajo el marco jurídico internacional del derecho internacional humanitario. Es por ello que permite ese umbral de daño que ocasionó, tanto en la destrucción de la infraestructura como en las vidas humanas que cobraron estos, de parte del MRTA, que murieron todos a manos de las Fuerzas Armadas, inclusive en algunos con varios disparos en el cuerpo, porque el derecho internacional humanitario permite. Y tú recordarás que hace un tiempo atrás este fue un entredicho que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claro, y fue la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que tuvo que manifestarse, y los abogados que tuvieron al contacto, que esto era bajo la operación, bajo el marco del derecho internacional humanitario. Es por ello que los comandos Chavín de Huántar fueron absueltos en todas sus instancias. Sí, por supuesto, ¿cómo no recordar? ¿Cómo no recordar que justamente es la Comisión Interamericana la que recomendaba investigación a los comandos Chavín de Huántar, y evidentemente el Estado peruano no se allanó a las recomendaciones y por eso sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y después ya se conoce cuál fue el sentido del fallo de la Corte, ¿no? En ese sentido, consideramos también en este momento reflexivo de los 25 años de la operación Chavín de Huántar, ¿qué reflexiones actuales nos deja usted, coronel, respecto de esta operación tan exitosa? ¿Qué lecciones tenemos que aprender como peruanos y peruanas ya para cerrar esta entrevista? Yo en realidad creo que tenemos una gran lección, y lo voy a resumir en pocas palabras. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defender. La patria se defiende, y eso es el concepto que deben tener civiles y uniformados. La patria incluso defenderla de las ideologías que contienen el terrorismo, ¿no? El terrorismo ideológico. En el más amplio ámbito. En la más amplia defensa del Perú, ¿no es cierto? Porque es lo que representa la operación Chavín de Huántar, el rescate del Perú de las manos del terrorismo. Y una vez más, dígalo fuerte y claro, coronel, con el terrorismo no se negocia, ¿cierto? Con el terrorismo no se negocia, jamás.
Muchísimas gracias, coronel, por esta entrevista muy valerosa. Mis sinceras felicitaciones por extensiva a usted también, aunque no es un comando Chavín de Wander, pero usted es un exoficial del ejército, ¿no? Y contiene en sus lazos sanguíneos, en su sentimiento patrio, esta reflexión que todo nos deja a los peruanos hoy en día. Con el terrorismo no se negocia jamás bajo ningún contexto, ¿no? Muchísimas gracias, coronel, por esta Gracias a ti, entrevista, Leslie. Muchísimas una gracias. nueva oportunidad para poder conversar más sobre el derecho internacional humanitario. Muchísimas gracias. Gracias.